Buenas noches, chicos, a todos. Eh, Tenía más o menos bueno, hace 6 meses que no publicaba un video. Efectivamente, como se van a dar cuenta, mis proyecciones pues no tienden a cumplirse de la noche a la mañana. Sin embargo, yo les comentaba cuando nosotros estábamos en este punto, porque yo creía que Bitcoin no iba a visitar los $12,000 o los 9,000, no sé, lo que ustedes quieran. Y todos me decían que estaba loco. Yo empecé a abrir posiciones en largo en esta zona, empecé a recomendar que compraran Bitcoin en esta zona. Inclusive pues todos decían que yo estaba loco, que el mercado iba a seguir cayendo y que íbamos a los 12,000 y no sé qué. Bueno, perfecto. Lo mismo están pensando de mí en este punto, ¿verdad? Entonces, lo mismo que decían de mi opinión del mercado en esta zona, es lo mismo que dicen ahora de mi opinión del mercado en esta zona. ¿Por qué razón? Porque realmente toda esta subida, de este punto hasta este punto más o menos, fue una subida que yo en algún momento se los conversé y se los dije, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora lo vamos a analizar desde la parte un poco más técnica para que ustedes puedan entender. Cuando nosotros mirábamos este movimiento que se daba en esta zona, a ver, quiero ver si era esta zona aproximadamente. Sí, se daba desde este punto más alto hasta este punto. Vamos a buscarlo, vamos a tirar un fibo de todo este movimiento. Vamos a suponerte que nosotros estábamos en este rango que se había formado entre los $25,000 y los $18,000, ¿verdad? En donde, no sé si recuerdan, los que tienen el rato de seguirme y pueden ver el resto de mi video, nosotros acá recomendamos exactamente un corto en los $21,300 aproximadamente y nos fuimos con este movimiento a la baja, ¿verdad? En donde yo claramente no proyecté que el movimiento llegara hasta los $15,000. Yo pensé que íbamos a llegar, no sé, a una zona más cercana a estos puntos para que a partir de aquí nosotros efectivamente fuéramos a buscar el siguiente movimiento, que era los $28,000 aproximadamente, los $27,000 y algo. Vamos a ver si logro ver acá cuánto era para que ustedes lo puedan más o menos entender. Estas líneas yo las tenía marcadas desde ese momento. Y si yo tiro, por ejemplo, un Fibonacci de acá, creo que me daban los 27,500 hasta los 28, voy a ver, 27,500 hasta los $28,900 aproximadamente. Esa era mi zona en donde yo les decía que nosotros podíamos tener un rango o podríamos tener una consolidación de ese movimiento dentro de una tendencia bajista. Nosotros tenemos que recordar que las tendencias van a tener movimientos de salida de los rangos. Cuando los rangos en una tendencia van a generar un movimiento de continuidad de tendencia, usualmente lo que ustedes van a ver es que van a ver un movimiento de aparente alza en donde vamos a tener ruptura de máximos y entonces ahí sí, ya entonces nos vamos, o sea, a los $100,000, donde ustedes quieran. Entonces, esto es un patrón que ustedes tienen que venir observando cuando se dan los swings de salida dentro de una tendencia bajista, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos acá, igual tuvimos un swing de salida y el precio volvió a caer. En esta parte, nuevamente tuvimos un pequeño swing de salida y el precio volvió a caer. Pero acá, entonces, tenemos el swing de salida, pero entonces todas las personas siguen creyendo, o al menos esa es mi opinión. Puede ser que yo esté equivocado, puede ser que los demás estén equivocados. Sin embargo, yo me voy a basar en los análisis de que yo usualmente les doy a ustedes. Entonces, cuando nosotros teníamos este movimiento al alza acá y teníamos la ruptura de este máximo o de este mínimo, dependiendo de dónde lo queramos ver, que era nuestro anterior y era un punto de resistencia importante, nosotros vemos que el mercado, desde el punto A hasta un punto B, en donde se da la ruptura de este movimiento, el order block que genera ese impulso en un gráfico diario hablando, es este order block que tenemos en esta zona. Y es más que obvio, o sea, vamos a ver, aquí no hay que ser mago para entender de que aquí hay un movimiento que no se ha validado.
Pero bueno, vamos a nosotros tratar de ver qué fue lo que pasó ahí. Y si nosotros analizamos del fractal, en este pequeño fractal, desde el punto A hasta el punto B, y tiramos, por ejemplo, un Fibonacci, nosotros vamos a ver de que el mercado rebota en un punto 5 Fibo. Yo les he comentado a ustedes que el punto 5 Fibo es un punto de acumulación de liquidez institucional. El punto 618 FIBO es un punto de acumulación de liquidez de los retails. Entonces, ¿qué pasa? Para que nosotros consideremos que los institucionales han llegado a un punto de interés dentro del mercado, como mínimo deberíamos de buscar un 382 o el 333, que sería más o menos todo este punto de acá. Y que nosotros perfectamente con un mechazo de absorción en esta parte podríamos mitigar esa zona y entonces confiar en el movimiento alcista. Entonces, desde este punto tenemos la primera falla de ese movimiento alcista, que todo ya le llaman bull run, no sé. Perfecto. Se da ese movimiento, muy bien. Bitcoin nuevamente nos rompe perdón, luego tenemos que Bitcoin nuevamente nos rompe hacia el alza, nos rompe nuevamente este máximo, nos rompe este otro máximo y tenemos un nuevo cambio de estructura. O sea, ya llevamos dos cambios de estructura. Si nosotros analizamos desde un Fibonacci, si nosotros analizamos desde un Smart Money, vamos a ver de que aquí vamos a tener dos ocasiones en donde el precio no se ha mitigado. Pero perfecto, no pasa nada. Vamos a entonces evaluar cómo se da este movimiento. Y vamos nuevamente a tirar un punto fijo desde el inicio del movimiento hasta el final del movimiento, que aproximadamente se da acá, que es hasta donde se rompe la estructura. Si nos ponemos acá, vamos a tener nosotros que el mercado nuevamente, donde rebota, rebota en un punto 5 FIBO, lo que quiere decir es que seguimos acumulando liquidez en toda esta zona. Perfecto. Ese es un primer detalle que tenemos que observar y vamos a seguir analizando. Perfecto. Si nosotros nos acercamos a este fractal y en esta parte del gráfico diario, nosotros vamos a tener que el gráfico de Bitcoin inicia acá, se sostiene sobre ese soporte, se va al alza, respeta el mínimo anterior, aquí rompe y cambia totalmente la estructura, aquí pierde la estructura del sistema diario, aquí nos la confirma y aquí tenemos un siguiente movimiento de la continuación de ese movimiento alcista. Pero ¿qué es lo que pasa? Eventualmente, este movimiento de acá, o perdón, o mejor dicho, este order block de acá, por ejemplo, en donde se genera el quiebre de la estructura anterior, si nosotros vemos, nosotros vamos a tener un order block acá, que no lo he marcado, que es el que nos rompe este mínimo anterior, y aquí lo fractura, y él no logra alcanzar el order block que debió haber mitigado para tomar en consideración. En Smart Money nosotros usualmente vamos a tener algo que se llama un liquidity sweep, que es como un barrido de liquidez en donde vamos a lograr observar que el precio, al momento que llega acá, él se devuelve, llega a esta zona en donde mitiga, pero esto es un barrido. Entonces, toda esta zona que nosotros vemos acá la vamos a considerar un barrido de la confirmación del movimiento anterior. Pero desde que nosotros tenemos esto, nosotros en este movimiento alcista que traíamos, ya hemos perdido la estructura y tenemos que ser objetivos para poder determinar estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a suceder? Bueno, si nosotros tiramos, como les decía yo, el fractal acá, nosotros en primera instancia, bueno, vamos a tirar, por ejemplo, el fractal de acá, que sería el movimiento que debería continuar, por así decirlo. Si nosotros tiramos el movimiento de acá, nosotros deberíamos de ver como mínimo una corrección a esta zona de acá, a la zona de los 28.200, 28.300 aproximadamente. Sin embargo, yo creo que eso probablemente no debería de suceder, porque nosotros, este movimiento es para mí totalmente falso
en donde nosotros el movimiento adecuado que deberíamos de tener en primera instancia es ir a buscar el order block extremo de todo este movimiento que está totalmente lleno de liquidez. Aquí hay liquidez, esto es un vacío de liquidez alcista, esto está lleno de liquidez alcista, aquí hay liquidez y todo esto está lleno de liquidez. Entonces, la liquidez no únicamente es para arriba, de igual forma, cuando el precio cayó en toda esta zona, nosotros teníamos que hacer una toma de liquidez de todo esto. Bueno, ese movimiento ya se ha dado. Entonces yo voy a tomar esto como un swing de salida para el siguiente movimiento bajista, que hasta dónde va a llegar, no sé hasta dónde va a llegar. Si yo quisiera tener una optimización del movimiento, podría querer de que este movimiento en su totalidad, si lo vemos nosotros, por ejemplo, desde donde inicia, acá, bueno, vamos a tirarlo desde acá atrás, hasta donde empieza más o menos. A ver, vamos a ver, de acá hacia acá. Ahí más o menos, nosotros podríamos llegar a ver zonas en este gráfico que podrían rondar el 89%, que son los 17.374. Perfectamente podríamos ver un 618, que son los 21.900 aproximadamente, un 13.300 y en el mejor escenario un 10.338. Perfecto, yo sé que como les digo yo, no pretendo que coincidan conmigo, yo voy a operar en base a mi riesgo, a mi dinero y a mi análisis, ¿verdad? Entonces, esta es la opinión que creo que tengo del mercado. Creo y considero que estos rebotes que el mercado tuvo en esta zona no han sido mitigados de manera correcta y efectivamente creo yo de que deberíamos de tener una correctiva por estructura adecuada para poder confiar en el movimiento. Si nosotros, el mercado tiene que tener un retesteo. Y si nosotros retesteamos esta zona en donde hemos visto que fue que empezó el movimiento alcista y Bitcoin regresa a esta zona y a partir de aquí vuelve a generar un rebote, entonces eso va a cambiar la historia totalmente. Pero mientras eso no suceda, yo lo que les puedo decir es que para mí esto simplemente va a ser un lateral dentro de un movimiento que está por finalizar, que debería ser esta zona de acá, que fue la zona del cambio de estructura que no se mitigó anteriormente. Y el otro día hace poco me dijeron, pero es que en el 2020 no volvió a mitigar. Sí, pero es que en el 2020 el mercado venía dentro de una tendencia alcista. En el 2022, 2021, nosotros no venimos dentro de una tendencia alcista, venimos dentro de una tendencia bajista. Entonces no podemos simular de que el movimiento va a ser más probable a la alza que a la baja. ¿Por qué? Porque no es la misma tendencia principal que teníamos. Si nosotros nos vamos a un gráfico diario, a un gráfico semanal, por ejemplo, vamos a tener en donde, para empezar, desde este punto de acá, este rango lateral a los $29.000 encima, no tiene volumen. Por ende, eso para mí sigue sin tener validez. Perfecto. Ahora nos vamos a basar un poco en lo que serían los indicadores. Y si ustedes lo siguen observando, al igual que como les marqué en su momento una divergencia alcista en esta zona, y se los decía, aquí tenemos una divergencia alcista, tengamos cuidado, el precio debería de rebotar, vamos con calma. Entonces, efectivamente, el precio hace el rebote. Yo hice mi proyección, obviamente rebotó más de lo que yo esperé que rebotara, pero ya. Sin embargo, ahora estamos iniciando una nueva formación de una tendencia bajista, en donde la vamos a tener en esta zona y la vamos a tener en esta zona. Y efectivamente también en el indicador del momento también vamos a tener la divergencia bajista. Entonces, si nosotros confiábamos o confiamos en su momento en la divergencia alcista, ¿por qué ahora nos queremos hacerlo ciegos en base a la divergencia bajista? Perfecto. De igual forma acá, si nosotros observamos en un macro desde donde inició todo el movimiento, nosotros podemos observar de que desde este punto de acá, desde acá más o menos, todo esto es una larga formación de una divergencia bajista, ¿verdad? Que no se ha consolidado. De igual forma, por ejemplo,
desde el punto número de este punto acá hasta este nuevo, vamos a tener nosotros una nueva divergencia bajista, al menos en el momento, y que ahora en la actualidad, si nosotros nos acercamos un poco más, vamos a tener nuevamente una divergencia bajista a nivel de indicadores acá, que también nos dan la pauta para nosotros tener menos cuidado. Estoy leyendo muchas publicaciones de compras en 30.000, que deberían de comprar en esta zona, que es el inicio de un bull market y no sé cuántas cosas. Hasta da miedo, pero es lo que hay. Perfecto. Si nos vamos a 4 horas, que es un gráfico con un poco más de cercanía, nosotros efectivamente vamos a tener de que el mercado, a ver, del punto, por ejemplo, número uno, vamos a llamarle este, no sé, o este, como ustedes quieran, vamos a tener formación de una recontra inmensa divergencia bajista y que de igual forma la vamos a observar en el indicador del momento, que vemos que hay un movimiento sin fuerza y de engaño. Entonces, esa es la razón por la cual yo creo y considero de que el movimiento de Bitcoin, a pesar de ser un buen movimiento, yo no puedo decir que nosotros ya somos alcistas o que ha empezado el bull market o qué sé yo. ¿Por qué no? Como los que saben y ven como pero, yo sé que algunos muy probablemente hasta dicen de que la gestión de riesgo y demás, lo que pasa es que ustedes tienen que entender de que yo no opero para ganar mañana. ¿Por qué? Porque realmente no vivo de esto y lo único que hago yo es que mi dinero lo pongo a trabajar, lo pongo a ganar mayor valor invirtiéndolo en el trading, haciendo swing trade. Yo opero en un gráfico diario y ocasionalmente tengo que hacerlo en un gráfico semanal cuando se tiene que dar. Entonces, zonas de interés para mí. Primera zona de interés va a ser los $26.000. Segunda zona de interés va a ser los $23.000, entre los $25.000. Siguiente zona, 21.300, 21.400. Y siguiente zona, 18.200 hasta los $16.200. Ahí yo lo voy a dejar de este momento. De momento, perdón, pero no lo puedo dejar alcista. Aquí tengo unas zonas en donde, ok, sí, perfectamente podría superar esta zona, podría tocar esta zona, pero eso no cambia mi perspectiva del mercado, en donde yo creo que debemos ver una correctiva y vamos a ver una correctiva y que este movimiento de acá no es el, al menos ese movimiento que tenemos nosotros acá, yo les puedo decir que es un movimiento en donde no se debe haber dado, empezando porque desde esta zona que tenemos nosotros acá, ya no hay negociación del precio. Vemos cómo ha disminuido en su totalidad el volumen, aquí lo podemos ver abajo. Entonces ya no hay interés real en esta zona. Pero como las personas lo ven pumpeando, lo ven subiendo y demás, entonces siguen teniendo ese sentimiento de que va a cerrar inclusive el gap de esta parte, que inclusive perfectamente lo podría hacer, pero si nosotros nos vamos al CME, vamos a darnos cuenta que tenemos un gap en los $20.000 y yo creo que por un tema de liquidez, Bitcoin ya no debería de seguir subiendo por encima de los 32.500 porque no hay liquidez. Yo creo que para que un mercado tenga equilibrio, tiene que tener tanto liquidez bajista como alcista y en este momento no tenemos la liquidez suficiente como para llegar a niveles superiores y romper por encima de los $32.500. O sea, esa va a ser mi explicación. Me tomé el tiempo porque a veces compartiéndole gráficos no voy a tener la suficiente explicación para podérselo decir. Sin embargo, me saqué el rato para que ustedes puedan entender por qué yo lo sigo viendo de esta forma. Yo estoy en corto en Bitcoin, estoy en negativo, pero eso es un tema de tiempo, ¿verdad? Así como estuvimos en negativo por muchos días en esta zona, vean que esto fue el 10 de noviembre y empezó a subir hasta 2 meses después. Bueno, perfectamente podríamos ver acá un movimiento que pueda durar, no sé, a finales de julio, principios de agosto, pero que al final, para mí, tiene que seguir siendo el mismo. Y así voy a dejarlo. Posiblemente me equivoque, sin embargo, es el análisis con el cual yo, en lo personal, voy a operar y ya veremos al final quién tuvo la razón.
al final, acá claramente yo no la tenía, sin embargo, ahora que lo vemos acá, muchos creen que tampoco yo sigo sin tenerla, pero en el tiempo es el que me va a terminar diciendo si yo estaba en lo correcto o estaba plenamente equivocado, basándome en todos mis argumentos técnicos que le puedo aplicar a un gráfico dentro del mercado. Entonces, ahí les voy a dejar el video, se lo voy a poner en YouTube para que los que les pueda interesar lo vean y listo. Entonces, estamos chicos, me alegro volver a compartirles un poco de información y voy a tratar de estar un poco más activo por estos lados. Gracias.